Diputado José Luis Figueroa Rangel. Buenas tardes, diputadas y diputados, funcionarios, servidores públicos que nos acompañan el día de hoy del sistema estatal, del DIF estatal, director, compañero Humberto de la Torre, ¿estás en casa? Con su permiso, diputado presidente. Adelante, diputado. Sí, yo voy a iniciar primero con un tema que reflexionábamos el periodo de gobierno 2018-2021, donde fui reelecto como presidente municipal de Loreto. Ante el hecho de una acumulación de experiencias de mi periodo de presidente municipal 2010-2013, luego el 2016-2018, en donde la constante era que teníamos muchas dificultades los municipios para vincularnos con la vocación de estos sistemas. Con la hermana del exgobernador Miguel Alonso fue muy complicado establecer comunicación y entendimiento y coordinación. Luego en el quinquenio, pues un centralismo y una rara duplicidad de funciones, es decir, en momentos se parecía que se sentía que teníamos una gobernadora y no un gobernador. Nos preocupaba mucho. Usted compárelo y si gusta, le doy mi participación, Carlita, para que lo fundamente. Le cedo mi participación, Carlita. O entonces, si no, guarde silencio, por favor, porque estoy en mi derecho, ¿sí? Entonces, en 1977, no me enojo, camarada. José López Portillo hace una alineación con el Instituto Mexicano para la Infancia y la Familia, INPI, y el Instituto Mexicano de Asistencia a la Niñez, IMAN, y crean para 1986 ya el Sistema Nacional del Desarrollo Integral para la Familia, donde establecen 3 ejes rectores para su vocación, su misión. Esfuerzos para asistenciales, servicios de asistencia social y contribuir al desarrollo integral, sobre todo en los sectores con vulnerabilidad. Y haciendo un análisis de la línea de tiempo, pues vimos cómo estos sistemas se burocratizaron, se llenaron de un sinfín de responsabilidades burocráticas que ya no podían, se les complicó hacer las cosas, era ya más burocracia que acción y muy costoso. Entonces nosotros reflexionamos cómo ante el hecho de que enfrentamos un fenómeno social de inseguridad, entonces cómo si desde 1986 se habla de que debe estar vinculado totalmente y estrechamente a otras instituciones, un trabajo interinstitucional con salud y educación, porque los DIF sin salud y en educación pierden la visión y pierden la vocación. Entonces hoy es fundamental que nos informes esa parte, me queda claro, lo estás haciendo, pero debe de verse más, porque esto es muy importante, es reconstruir el tejido social, así de sencillo. Y entonces vamos a dejar de tener áreas burocráticas, tanto en lo estatal como en lo municipal y tentaciones. Ahorita voy a aclarar esa parte de don Cacahuato. Entonces, solamente para así hacerte 2 preguntas. Nosotros en Loreto establecimos las casas del abuelo, en las comunidades, en todos lados donde tuvimos grupos de INAPAM, les hicimos espacios para los adultos mayores, casas de salud, casas del abuelo. Y una casa de día en la cabecera municipal, Maximiano Camarillo Neri, que lleva el nombre de el fundador de Loreto. Entonces a mí me llama la atención cuáles fueron los criterios para llegar a que la decisión de edificar las casas de bienestar para adulto mayor en Aposol y en Jerez,
O sea, ¿a razón de qué, verdad? Porque tiene que justificarse, no es a que había un terreno o solamente ellos proporcionaron terreno, no sé, tenemos que tener una explicación sobre esto. ¿Y cuáles son las empresas proveedoras de los insumos con los que se atienden los programas de desayunos escolares? Porque aquí tenemos un temazo, ahora con el tema de las escuelas de tiempo completo. Porque habíamos invertido una gran cantidad de recursos los municipios con Sedesol para la construcción de espacios de alimentación, comedores escolares. Loreto fuimos quienes más construimos comedores escolares para dignificar el espacio de alimentación de los niños y poder para reconvertir el desayuno frío en una opción caliente y en muchos casos con el subsidio federal el desayuno prácticamente gratuito y las madres de familia se iban rolando para la preparación de los alimentos. La chura también salía prácticamente gratuito. Un esquema, un círculo muy virtuoso y de gran beneficio. Los niños decían, híjole, ya vienen las vacaciones. ¿Y por qué te preocupas? Es que no quiero salir de vacaciones. Ah, mira, qué estudioso. No, tengo hambre y ahí sí como. En mi casa no hay que comer. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el director del CEDIF para poder responder. Muchísimas gracias, diputado presidente. Con su permiso, diputado. Sí es muy importante la reflexión que usted hace y sobre todo en esta experiencia que ya ha tenido en la administración pública municipal y la importancia de seguir trabajando en conjunto con salud y educación se atenderá. Hemos generado esquemas para poder seguir fortaleciendo, además de lo que sea la Junta de Gobierno, sino que realmente vayamos a actividades más proactivas para poder tener ese beneficio en los municipios. En nosotros encontrarán todos los municipios apertura, somos un sistema que además de lo noble en esta característica de esta nueva administración, ha sido la indicación, que tengamos apertura precisamente para que no se repitan estas situaciones que ya quedaron en el pasado, pero que siempre es importante tenerlas en cuenta para poder no caer en los mismos errores. Las casas del bienestar, las casas del abuelo, que son un proyecto ambicioso de parte del señor gobernador, que ya lo expresaba, que está pensando mucho en el futuro. Yo como sistema, como director del sistema, no tuviera ahorita los elementos para poderle determinar los criterios del porqué en estos municipios. No somos nosotros quienes las construimos, seremos en conjunto con la Secretaría de Salud quienes las operemos. Entiendo que sí, uno de los criterios fue el tema de los terrenos, pero no solamente serán estas dos. El gobernador ha hablado de otras muchas que se generarán en el resto de la administración y que seguramente nosotros vamos a estar atentos para poder incidir en esas mesas de trabajo y poder orientar en temas de indicadores de población, en temas de indicadores de desarrollo humano, dónde es lo más viable, los municipios que sean los más propicios para poder ser candidatos a que se construyan este tipo de espacios. Y bueno, lo ideal sería que fueran en la totalidad de los municipios, ese es nuestro mejor escenario. Sería también muy importante el esquema de trabajo entre municipio, estado y federación. Este es un primer paso, es un primer momento que ya se está consolidando y que nos dará paso a que sigamos construyendo, que se sigan construyendo estas casas del bienestar para nuestros adultos mayores. En el tema de las escuelas de tiempo completo, efectivamente ese es un tema que también ha sido de interés, que hemos entablado una mesa de trabajo a través de la subdirección de alimentaria de este sistema, porque son espacios que ya existen. A nosotros la limitante es, pues obviamente, la disponibilidad del recurso para poder otorgar el número de canastas, despensas, se denominan las canastas, para poder llevar a cabo la preparación de los insumos. Pero sí hay un interés y sí hay un planteamiento para ir rescatando este tipo de espacios porque ya existen y que pasen a un tema de recurso estatal. Insisto nuevamente, es la disponibilidad del recurso los que nos va a dar la capacidad de operarlos, porque nosotros en el tema del programa de Hambre Cero, pues dependemos de lo que se nos asigna como recurso federal. También aprovecho el momento, hemos recibido, al menos este año, tuvimos una
ampliación presupuestal, de alguna manera se ha visto reflejado más presupuesto en el FAM, pero pues por los temas inflacionarios también nos ha limitado incrementar el número de beneficiarios y el número de espacios alimentarios que puedan activarse. Ahorita estamos atendiendo más de 400 espacios alimentarios, están actualmente activos entre escolares y comunitarios que regularmente se encuentran en las instalaciones del DIF, pero sí estamos trabajando en el planteamiento y seguramente se verá reflejado en el presupuesto, en la propuesta de presupuesto para el tema de lo que eran las escuelas de tiempo completo y utilizar esos espacios. ¿Sería cuánto, diputado? Muchas gracias, director. Tiene el uso de la voz el diputado José Luis Figueroa para ejercer su derecho de réplica. Sí, yo recomiendo, director, hay que refundar el espacio. Hay que centrar este momento tan crítico que vivimos socialmente, esas vocaciones. No nada más debe haber una estrecha comunicación, sino tiene que establecerse una serie de políticas públicas, un desdoble. Tenemos que ver, nuestro problema de adicciones es grave. La iniciación para el consumo de tabaco, de alcohol y de drogas está en cuarto año de primaria. Es grave. La iniciación en consumo de una generación de una adicción, la iniciación de una adicción. Y estos datos los tienen la Secretaría de Salud. Es muy importante porque nosotros en el Consejo Municipal de Salud de Loreto teníamos esa estadística, teníamos un trabajo colaborativo y nos preocupó y nos ocupó. Pero hoy son gravísimos y eso te traslada al otro, a la iniciación en el acto de delincuencia, porque tienes que buscar cómo adquieres el alcohol, la droga o el tabaco y luego ya eres parte de un grupo delincuencial. Es grave esta situación. Y en materia de educación, pues tenemos que ver todo el tema de prevención. Es fundamental vincularnos en política pública educativa para el tema de la prevención y el sistema DIF estatal, los sistemas DIF municipales tienen la moral y tienen el vínculo, tienen la aceptación social para trabajar de manera muy armónica con la sociedad en estos fenómenos. Y segundo, cuenta conmigo, respaldaré esa propuesta de presupuesto porque urge recuperar esos espacios de alimentación porque estaban centrados en donde se necesitaban. Urge recuperarlos, yo creo que aquí vas a encontrar eco para poder hacer ese esquema en conjunto con la Secretaría de Educación, la observancia de la Secretaría de Salud y por supuesto toda la operación desde los sistemas municipales y sistema estatal DIF. Y por último, pues no hay un acto bochornoso en el que fue señalado el gobierno de Jaime Bonilla Valdés en Baja California. No lo traigamos aquí, es decir, yo sí desde esta tribuna digo, vetemos a don Cacahuate, que quede vetado don Cacahuate para que participe en procesos de licitación hacia este asunto de que trae antecedentes de corrupción. Se crea esta empresa en el 2015 y es Jaime Bonilla Valdés el propietario y además también él, desde entonces, fíjense bien, no es nuevo, en el 2015 empezó a ser proveedor de Diconsa y de los DIF municipales y estatales. ¿Y de dónde? De Chihuahua, de los estados de Chihuahua, Oaxaca, Colima, Veracruz, Nuevo León, Coahuila, de los ayuntamientos de Monterrey, de Veracruz y de Saltillo. Y luego él está centrado en una comercializadora, eran una comercializadora de dulces, de fruta deshidratada, latas de comida, artículos de oficina. Su segundo giro luego se amplió a los alimentos y preparación de alimentos, donde riesgosamente se amplían sus tentáculos en todo el país. Y esta empresa fue fundada originalmente por Teodoro Martínez Ramos y el hijo Teodoro Octavio Martínez Ruiz. Tienen 14 empresas, las más importantes: Cimarrón Nuts, Cimarrón Industrial, Cimarrón Chocolates y Productos Cimarrón. Más empresas, son proveedores que suministran a don Cacahuato. Y en esta experiencia mala que le genera al gobierno de Baja California, pues estamos hablando de 86 contratos, una ganancia de 439.6 millones para la proveeduría y 600 millones para Jaime, que fue cuestionado y que tuvo conflictos públicos
como gobernador de Baja California. Entonces, yo creo que hoy sí debemos decir las cosas como son. Yo creo, diputadas y diputados, todos no tenemos por qué sentir bochorno de algo como este antecedente, y como se haya metido a Zacatecas, pues hay que ver cómo se sale don Cacahuato como proveedor, o que tenga el derecho de todos. Y sí sería muy importante transparentar los procesos de licitación, en donde si tiene su derecho constitucional que lo tenga, pero que no esté por encima de algunos que tengan una mejor condición de proveeduría. Es cuanto, diputado presidente.